¿Cuál es el resumen de la denuncia, Lucas? Pues mire, el resumen de esta denuncia es que supuestamente el hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, le habría ofrecido a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, una persona vinculada con hechos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos, la posibilidad de, a cambio de $100,000, someterlo a un programa de amnistía que le permitiría no ser extraditado a ese país. Esa versión fue presentada por el abogado del señor Carlos Eduardo Restrepo ante un juez en los Estados Unidos. Carlos Eduardo Restrepo está también vinculado al caso de la avioneta en Guaymaral y la droga que fue incautada por la policía. Ahí también hay pilotos extraditados, ¿no, Lucas? Sí, así es. Y el señor Restrepo está vinculado con una compañía aérea, la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, empresa que, según consta ante el Consejo Nacional Electoral, fue contratada por la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Saludamos a su hermano, Juan Fernando Petro. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo está? Juan Fernando, ¿usted conoce a Carlos Eduardo Restrepo? Y si lo conoce, ¿en qué condiciones lo trató? Bueno, es decir, otra vez me encuentro metido en unas cosas que yo mismo a veces, Julio, me sorprendo. Digo, no, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Para contestarle concretamente, y el señor Restrepo sabe perfectamente que no me puede conocer a mí como yo no lo conozco a él. Lástima que en este país, en muchos casos, en tantos casos en que suceden este tipo de cosas, ya se vuelve como una especie de cliché decir es que yo no lo conozco cuando realmente tal vez sí lo conozca. Tengo que responder estilo cliché, pero para ser honesto, de todo corazón lo digo, yo no conozco a este señor. De hecho, ni siquiera he leído el artículo en el que el periodista Gerardo Reyes dice que hay una investigación de Univisión sobre este aspecto. Un narcopiloto, algo así. Hombre, no conozco a ningún narcopiloto. La única vez que he estado en Guaymaral fue para que a través de la Comisión Latinoamericana se contratara una avioneta que nos llevara hasta Arauca para mirar el problema de violencia allá y de derechos humanos en Arauca y regresar esa misma tarde, casi por la noche. No más. Entonces no conozco a este señor, estoy seguro, convencido, y así es, que este señor tampoco me conoce a mí. Él no podrá decir que es que nos reunimos, nos sentamos, nos vimos alguna vez, nos tomamos un café, etcétera, etcétera, nada que tenga que ver con eso. Juan Fernando, nosotros recogemos esta noticia porque conocemos desde hace muchísimos años la rigurosidad de Gerardo Reyes en sus investigaciones, en este caso para Univisión. Investigación que lleva la firma de Gerardo Reyes, pues está varias veces verificada con información cruzada, confrontada. Por eso le hemos dado la resonancia a esta noticia. Pero usted dice, es que no conozco al señor Restrepo y el señor Restrepo seguramente no me conoce a mí. Permítame saludar a Gerardo Reyes. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Si efectivamente Juan Fernando Petro no conoce a Carlos Eduardo Restrepo, ¿en qué queda la denuncia? Pues eso está allí reflejado en el artículo que yo escribí después de haberlo entrevistado a él, porque yo encontré en el informe del abogado que él va más allá. Él dice que fue directamente el hermano del presidente Petro el que hizo la propuesta. Cuando me puse a estudiar el documento, encontré que el hermano del señor Petro negaba conocer a este personaje. Mi pregunta es para Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Usted cómo reacciona específicamente a lo que se afirma en este informe periodístico y lo que dijo Carlos Eduardo Restrepo Osorio sobre que la campaña presidencial pagó unos $800,000 precisamente para los gastos de viaje de este narcopiloto, y también cómo se piensa defender ahora? No, pues defenderme de la misma manera que lo he hecho. La Fiscalía tiene la indagación y durante un año, casi un año de indagación, la Fiscalía no ha mostrado absolutamente ninguna prueba en mi contra, sobre todo con todo eso que sucedió por el artículo que sacó la revista Semana, que esto
es prácticamente un eco de esos mismos accionarios, de esas mismas acciones, de ese mismo momento, porque aunque no he leído el artículo, esto no es un caso de ahora, esto creo que también viene de atrás, y vuelvo y repito lo mismo que fue mi defensa en el momento en que la revista Semana sacó el artículo, y es que mi nombre fue utilizado por abogados para sacar provecho propio a nombre de terceros, para ganarse un usufructo económico que vaya a saber cuál es. Ahí hablan, ahora que escucho que ustedes dicen $100,000, ay Dios mío, yo tuviera $100,000. Miren, yo no soy ni de la nómina del gobierno porque no pertenezco a nada del gobierno. No soy de la nómina de ninguna otra entidad aparte del gobierno. Y todos los que me conocen han estado conmigo en el último año saben de mis necesidades económicas porque no tengo trabajo en este momento. Entonces, por Dios, si yo tuviera esas cantidades de dinero, $100,000, qué sé yo, $1 millón, como la revista Semana lo decía, $2.5 millones, Ave María, que estaría viviendo de una manera cómoda, holgada, y pues como se vive teniendo esas cantidades de dinero. Sí. Pero todo el mundo que me ve sabe exactamente cómo estoy viviendo. Gerardo, entonces, eso no tiene sentido, no tiene la investigación puede ser muy seria. Yo no conozco al periodista Gerardo Reyes, pero si ustedes dicen que es una persona de semejantes calidades, pues tiene todo mi respeto. Sí. Pero de ahí a que haya un abogado que diga que este señor Restrepo, que yo lo soborné, además creo que hay un comentario donde dice que yo soborné a un extraditable, o sea, ya no es que los extraditables me sobornen a mí, sino que ahora yo soy el que los soborno. Sí, por Dios. Don Juan Fernando, permítame preguntarle a Gerardo Reyes. Don Gerardo, es que ustedes encuentran en el marco de esta investigación algunas inconsistencias entre el documento y una versión posterior que da el abogado Richard Díaz. En un primer momento se habla de $1 millón y después de 100,000. En un primer momento se habla directamente de la relación de Juan Fernando Petro con este señor y después se habla de una tercera persona. Digamos, teniendo en cuenta esas inconsistencias del abogado, de la versión y el documento original radicado ante la justicia, ¿ustedes tienen algún otro elemento que permita llevar a la conclusión de que esta petición por parte de Juan Fernando Petro se produjo? Mire, hay que partir de la base que, primero que todo, lo que ha leído el juez y el fiscal del caso del señor Restrepo es lo que está en ese memo. El abogado no lo corrigió, pese a que fuimos nosotros los que lo confrontamos con esas inconsistencias en la conversión de pesos a dólares, y cuando tratamos de precisarle cuál había sido el papel del señor Petro en esa negociación, y entonces él dijo, no, fue a través de una tercera persona. A partir de ahí, no hemos sabido qué otras evidencias puede haber de esa supuesta participación. Es decir, esto no se hubiera sabido, que había una contradicción en ese informe, si nosotros no confrontamos al abogado al decirle que existían esas incongruencias. Entiendo eso, y yo quiero volver con don Juan Fernando Petro, porque esto nos lleva otra vez a aquello por lo cual ya se le había señalado y por lo cual ya le habíamos preguntado a usted, y es la posibilidad de que usted, a nombre del gobierno o al nombre del presidente, en algún momento estuviera haciendo algún tipo de oferta, el que fuera. Don Juan Fernando, ¿usted alguna vez ha dicho, mire, yo soy cercano al presidente, yo soy el hermano, yo le puedo ayudar en algo a alguien? No, rotundamente vuelvo y lo digo ya por 10,000 millonésima vez. Nunca hicimos una negociación ni porque yo fuera el hermano del presidente. Si de hecho con Gustavo, cuando era candidato y en las veces que nos podíamos encontrar, siempre me advertía, cuidado, nunca hagamos esto, nunca tomes una foto con una persona que no conozca. Es decir, son advertencias que no son fáciles de cumplir, porque cuando tú estás en una reunión con muchas personas, se te suben, uno baja y se encuentra con un montón de personas que se toman una foto y uno no se pone a preguntarle la hoja de vida a cada uno. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros hicimos todos esas charlas
informales y abiertas en los diferentes territorios sobre la paz total, sobre los gestores de paz, sobre el perdón social, que tanto problema nos trajo, y a mí personalmente, pues lo hicimos de manera abierta. Es claro ya para mí, ya después de casi un año de estar en esta cuestión, ver cómo sí, y la Fiscalía va en el mismo sentido. Yo he sido muy respetuoso con la Fiscalía, no he insistido, y eso que creo que siento que se ha prolongado mucho mi caso, que es una indagación, ni siquiera es una investigación, de que va en el mismo sentido de que aquí se utilizó mi nombre para usufructo de otras personas que por desgracia se cubrieron muy bien y parece que nunca han aparecido, y quién sabe si irán a aparecer. Y esto que estoy escuchando hoy lo siento como un eco precisamente de eso que sucedió en esos tiempos, porque no conozco al señor Restrepo, no he estado en una avioneta de narcotraficantes, la única es el caso que te cuento en Arauca, porque lo demás he viajado por las empresas comerciales normales, y pagando de mi propio bolsillo, ni siquiera alguien me paga. Y lo que tú dices con respecto a que algo tiene que ver con, no sé, transporte en la campaña de Gustavo Petro, recuerden que yo nunca pertenecí oficialmente a la campaña del Pacto Histórico de la Colombia Humana de Gustavo Petro. El mismo presidente una vez lo dijo a los medios de comunicación, que yo no iba ni a las reuniones, no estaba dentro del engranaje oficial de la campaña. Yo hice mi campaña aparte, con las uñas, por ser el hermano del presidente y queriendo que él llegara a ser el presidente. Pero no he estado vinculado a nada que tenga que ver con narcotraficantes. Y cuando me pasó lo del famoso, entre comillas, según Fico Gutiérrez, pacto de la picota, hablé con los políticos que tuvieron actos de corrupción en el pasado, en el cartel de la contratación de Bogotá y a nivel nacional, pero nunca, y la Fiscalía lo ha demostrado, estuve en un patio de extraditables, hablé con algún extraditable adentro o afuera, o con algún abogado en algún salón privado oculto de la opinión pública, para temas que tuvieran que ver con negociaciones de extradición y de evitar que los extraditaran a favor de una suma de dinero, porque tengo claro que constitucionalmente el único que puede hacerlo es el presidente, o si no, yo mismo sabía de antemano en qué lío tenaz me hubiera metido. Gerardo, tengo una última pregunta sobre lo que acaba de comentar Juan Fernando. ¿Esto conecta? Y si conecta, ¿cómo conecta con la investigación de Ricardo Calderón en el canal Caracol? Pues es el origen de una serie de indicios o de presuntas responsabilidades de parte de Juan Fernando Petro, en el sentido de que se le señala de haber estado en unas conversaciones con políticos y narcotraficantes condenados en la cárcel para ofrecerle una reforma a la justicia favorable a ellos. Ahí empieza esa historia, y ahora pues lo que tenemos es unas contradicciones de un abogado, pero que insisto, su pronunciamiento inicial, el que está consignado en su informe a la Fiscalía y al juez, no ha sido corregido. En este momento continúa la versión de que fue directamente Juan Fernando Petro quien hizo la oferta. Lo que pasa es que al confrontarlo, él cambió la versión y cambió el monto de lo que supuestamente se estaba pidiendo. Don Juan Fernando, ¿ya pudo conversar hoy con el presidente Gustavo Petro sobre este tema, o con alguien del entorno presidencial en Casa de Nariño? No, Jorge, para nadie, porque de verdad de verdad, y te lo digo honestamente, estoy harto, cansado de que aparezcan estas cosas gratuitamente, porque me complican. Basta que ya de por sí tenemos complicada la vida, pues. Cada semana tratando de evitar. La semana antepasada ya me querían meter en un problema en Tierra Alta con lo que pasó con la guerrilla y la Comisión Americana, que no es a la que yo pertenezco, y ya me estaban metiendo allí. Me tocó volver a salir a poner la cara por cosas que no estaba haciendo. Ahora siento exactamente lo mismo, y esto es, no quiero utilizar esa palabra, pero va a tocar utilizarla. La investigación es muy seria, respeto al periodista, que no lo conozco, y ya sabe que no lo conozco, pero sí tiene esas cualidades, pero
la información que saca ese abogado otra vez, esa investigación es el refrito de lo que la revista Semana hace casi un año me había sacado. No puede haber nada actual que tenga que ver con negociaciones o algún intercambio con extraditables, porque no estoy trabajando en absolutamente nada de eso. Y estoy tratando de, ante la opinión pública, dejar nuevamente mi nombre en limpio, cosa difícil de por sí, para que cuando aparezcan estas nuevas cosas, pues es como devolverse otra vez para volver a subir el Everest. Entonces es complicado. Ahora, quiero agregar una última cosa. Cuando yo entré a la cárcel de La Picota, me di cuenta cómo es el mecanismo, y si yo hubiese entrado para hablar directamente con un extraditable, pues el protocolo de entrada a través de una serie de firmas, huella digital, sellos, eso no se puede anular. Y hasta los periodistas mismos se darían cuenta que yo entré a un patio de extraditables, a hablar con extraditables. Ahí es que a la huella digital y un montón de documentos que uno deja ahí, de sellos y de firmas, y la Fiscalía ha demostrado que en ningún momento yo he estado en ningún otro patio que no fue el de los políticos corruptos de aquella vez. Ahora, en ningún momento me he reunido a puerta cerrada porque me he cuidado de eso, porque sé lo que eso implicaría en las condiciones de ser alto comisionado del Cuerpo de Paz de la Comisión Latinoamericana, lo que me viene pierna arriba si yo me reúno en salón cerrado con algún abogado, y sí que menos para hacer negociaciones por debajo de la mesa. Todo lo que hablamos, todo lo que planteamos, todo lo que el país político o periodístico o de ONGs escuchó, entre ellos abogados, se hizo en espacios abiertos, con preguntas abiertas, para que no quedara sospecha de alguna cuestión por debajo de la mesa. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Él es Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, que está señalado por el informe de Univisión, y él es nuestro otro invitado, Gerardo Reyes, quien es el director de la unidad investigativa de Univisión, muy reconocido periodista precisamente de ese género. La investigación ha sido su fuerte toda la vida. A ambos, muchísimas gracias. Esta es la W.